Habré tenido 12, 13 años. Agarro en el mandril del taladro la cola de la boquilla y le empiezo a bajar la copa, hacerla más playa, más levantada. Tus ideas por meter mano en boquilla venían prácticamente de los comienzos. Sí. Bueno, yo arranco con el instrumento a mis 8 años en la banda de mi pueblo, en Arias, en provincia de Córdoba. Como arrancamos todos, en la banda municipal. En ese momento teníamos un maestro que estaba más enfocado en las marchas militares, y como era más en esa época, Sí. le echábamos queroseno en los pistones del instrumento, todavía me acuerdo del olor. Sí. En el transcurso de los primeros años yo veía a la gente que tenía al lado que podía hacer cosas que yo no podía, y a mí me gustaba. En la radio vieja de mi mamá escuchaba las grabaciones de los trompetistas de afuera del país, de las bandas acá también, que hacían cosas que yo quería tocar de esa forma. Claro. Bueno, y al pasar de los años y siempre en la búsqueda, me di cuenta de que había cosas que por más que me siente a estudiar y estudie y horas y horas y horas practicando, no se resolvían solas. Es así que un día se me prende la lamparita y empiezo a jugar en el taller de mi papá con un taladro viejo. Agarro en el mandril del taladro la cola de la boquilla y le empiezo a bajar la copa, a gastarla, a hacerla más playa, más levantada. Muy rústicamente, habré tenido 12, 13 años. Ok. A O sea, mano. tus ideas por meter mano en boquilla venían prácticamente de los comienzos. Sí, surgió de esto, de la necesidad de buscar otro tipo de sonido y otra facilidad de toque. También pienso una cosa, ¿cuántas personas tiene Arias? Y somos 8000. Claro, digo, por ahí tampoco había fácil acceso a... Nada, con tocábamos capital. con los instrumentos que te brindaba la banda. De Claro. hecho, la boquilla esta con la que primero empecé a experimentar era de la banda, no era ni Claro. siquiera mía. Sí, sí, sí. Bueno, entonces modifiqué esa boquilla, la pruebo, y ahí es cuando, puff, es como que el momento clave en que decís, bueno, acá hay algo importante Claro. que cambia totalmente todo. Y bueno, y de ahí en más empecé una búsqueda, ya después más de grande con la comunicación, con el internet, empecé a ver que había otros formatos de boquillas y empecé a comprar nacionales, importadas, gasté, Sí. pero muchísima plata, incluso gastaba plata y después no me servía la medida, la terminaba reformando otra vez y probaba cosas y probaba y probaba y probaba. Pero siempre había algo, como que no terminaba de satisfacer mi necesidad en particular, que lo que yo siempre quería era tocar fácil, agudo y tener mucha resistencia, que es lo que básicamente quiere todo trompetista, porque somos locos por esas cosas. Y es así que ya hace algunos años, bueno, decidí diseñar mi propia boquilla. En ese momento estaba tocando en una banda de Córdoba que tenía varios compañeros, salíamos de gira por todo el país. Yo tocaba con esa boquilla hasta que encontré una medida que me acomodaba, que realmente me servía, que me daba cuenta que el trabajo que tenía que hacer en ese momento, que era tocar primera trompeta en un ambiente que era bastante exigente. Bueno, empezó por una cuestión de resolver una necesidad mía, y mis compañeros, al ver que yo estaba tocando con algo que era diferente, querían probar también. Y entonces así empecé primero a venderle al entorno más cercano, empecé a subir algunas fotos a las redes, y bueno, y cada vez fue creciendo más en el país, y bueno, cada vez más gente fue adquiriendo el producto, se fue perfeccionando, fue cambiando a medida que pasaron los años, hasta que llegamos a ese producto que tenemos hoy. Pero es esa básicamente la historia, que empezó como una necesidad mía de encontrar algo y resolver un problema que yo tenía, y bueno, y después se empezó a expandir, y gracias a Dios estamos en muchas partes de este país y ya estamos empezando a mandar productos afuera. Contame un poquito acerca del formato. Son boquillas de 2 piezas, en la que la parte inferior de la boquilla está fabricada en bronce, y la parte superior, que es una resina biocompatible, es de grado médico, que se utiliza comúnmente en ortodoncia, los mecánicos dentales. Llegamos a este diseño que tiene básicamente lo mejor de los dos mundos: el núcleo grande y centrado con el ataque
fuerte de lo que te brinda el bronce, el mecanizado tradicional, digamos, de las boquillas tradicionales, con la sensación mucho más agradable al tacto de la resina, que sobre todo ahora en situaciones de invierno es mucho más agradable el tacto, más cálido, no sentís ese pedazo de hierro frío que te pones en la boca. Y también en situaciones de calor tiene más agarre que un bronce plateado, que por ahí cuando está la piel sudorosa tiende a patinarse un poco más. Bueno, esto tiene más agarre para que no se patine en la embocadura. A mí me da curiosidad de que la superficie es como muy perfecta. Ujú. ¿La máquina te devuelve esa calidad o Sí. por ahí hay un laburito después? Se pule, se termina, pero es mínimo. Mínimo. Es mínimo. La Para idea darle es un que poquito más de sea... brillo, capaz. Sí, la idea es que sea todo lo más... Si metes mucha mano ya se modifica Claro. el diseño. que sea bien consistente una medida. O sea, si vos te vas a comprar esta medida, la otra que vas a tener vos va a ser exactamente igual. Si querés la boquilla que uso yo, vas a tener exactamente la que uso yo vos. ¿Y cómo es la fabricación de la parte de resina? La parte de resina se fabrica en impresión 3D, es de resina, pero bueno, hay que tener siempre cuidado de que sea una resina compatible con la vida, básicamente, porque las resinas son tóxicas. Lo que viene generalmente para hacer cosas en resina es tóxico, no podés tener contacto. Esto es especialmente diseñado para estar dentro de la boca, lo usan los mecánicos dentales. Estoy fabricando para toda la línea de viento metal. Todo lo que es brass. Sí, todo lo que es Tuba, brass. trombón. ¿Qué nos podés contar en cuanto a la variedad de modelos? Sí, en lo que es trompeta vienen desde la medida 1, me refiero al aro, que es de más grande a más chico, va 1, 3, 7, 10 y 20. 20 es lo más chico. Y de profundidad de copa, lo más profundo es D, MD, M, S, Z y ES. ES es lo más levantado y D es lo más profundo. ¿Esas medidas son armadas por vos? ¿Son basadas partiendo de algo? No, son totalmente diseños míos, Claro. que los hice yo. Tengo un concepto de diseño, sobre todo para las boquillas más altas, que por ahí son las que generan más dificultad para tocar. Tengo un concepto de diseño en el que mantenemos mucho espacio en la parte superior de la copa para que el labio vibre libremente, para que el sonido sea grande, para que no haya problemas cuando el músico se cansa y tiende a colapsar un poquito en la copa, o se hincha y ya el volumen de carne del labio ya ocupa más espacio dentro de la boquilla. Bueno, el diseño compensa y tiene en cuenta eso. Claro. Y la compresión de la boquilla para tener más brillo, más facilidad de acceso al registro agudo, viene desde la parte baja de la copa y de la boquilla en general. Es un diseño que yo lo considero como un ángulo alfa medio. El ángulo alfa es la inclinación en donde empieza la copa en la transición desde borde a copa. Claro. Más ángulo alfa, más inclinado, más en B es la boquilla, y menos ángulo alfa, más recto hacia abajo cae. Yo utilizo en toda la gama, desde las copas más profundas hasta las más levantadas, un ángulo alfa medio, y lo que se modifica es el largo del L1, lo que llamamos L1, que es lo que da la profundidad más que nada de la copa, y el beta se aumenta para generar más compresión o menos. Claro. Pero es básicamente ese concepto. El beta de sería diseño. de L1 al grano. Claro, Fondo. exacto, es eso, es básicamente eso. Diferente a, por ejemplo, la línea A4A de Schilke, tanto 14, 13, 6, 10, 12, A4A, que tienen otro concepto de diseño, y es por lo general con la que tienen problemas la gran mayoría de trompetistas. Hay gente que prueba una de la línea A4A y dice, no, yo no puedo tocar con copas levantadas, pero en realidad el problema es que tienen el ángulo alfa tan alto que no le da el espacio suficiente para que el labio vibre libremente.
Nos estamos poniendo muy técnico, Está pero para buenísimo. que la gente entienda, Está buenísima la data. es básicamente eso. Es mantener un espacio generoso para que el labio vibre en la parte superior de la copa, incluso cuando te hinches y tiendas a colapsar, pero acotando las dimensiones y el volumen desde la parte baja de la boquilla, ya sea desde el fondo de la copa y también compensando con el backboard. La apertura del backboard hace muchísima diferencia. Es por eso que tenemos 5 backboards diferentes para combinar con la copa y el músico en cuestión. La idea de esto es que le sirva a la gran mayoría de trompetistas. Hay gente que puede tocar, justamente vuelvo al concepto de diseño, con esos diseños que hay muchas personas que no, pero son los menos. ¿Entendés? Entonces la idea del concepto de diseño y por la cual el producto funciona para muchas personas es justamente esa. Lo que te comentaba anteriormente de mantener un ángulo alfa que pueda tocar la gran mayoría de personas. Claro. Viene de ahí eso. Que me lo da justamente la experiencia de haber probado tanto, de invertir un montón de plata y de estudiar, porque no es probar y ya está. Es ver qué tenés en la mano, por qué anda, por qué no funciona, ir sacando conclusiones con los productos. Y también la necesidad, porque yo soy una de esas personas que no puede tocar con ese tipo de boquilla. Y ahora vos me escuchás y puedo tocar agudo y puedo tocar fuerte y tengo resistencia, pero con ese tipo de boquillas no. Te cansás, se te hincha un poquito el labio y empezás a hacer cosas raras. Te pones la boquilla acá, te pones más acá, subí, bajá. Empezás a hacer cosas raras para compensar esa falta de espacio que no te da la boquilla. Y bueno, y eso es clave. Eso es pero una parte fundamental. Después hay un montón de cosas que intervienen, como te decía, el backboard, la forma del aro, que te puede ser más cómodo una forma u otra, o puedes necesitar más byte o menos, pero el concepto de diseño y lo principal es eso. Una 1,5C es una boquilla que está diseñada para obtener un sonido oscuro, grande, aterciopelado, que en una formación sinfónica o de música clásica en el que la trompeta tiene que mezclarse bien con la banda, en el que no podés estar viendo todo el tiempo la mano del director diciendo baja el volumen, baja el volumen, baja el volumen, que no proyecta tanto, sino que hace un sonido más grande, terciopelado, encaja perfecto. Si vas a tocar popular, en el que tenés que estar escuchando con bajo, piano, instrumentos amplificados, la batería que le pegan cada vez más fuerte. Vos necesitas un sonido que tenga más presencia justamente en armónicos superiores, que son los que proyectan y los que cortan en esos entornos. Un sonido mucho más direccional, no tan grande. Y para eso necesitas tocar con una boquilla más chica. ¿Cuánto más chica? Yo lo que le recomiendo a la gran mayoría es que toque con la boquilla más chica que pueda tocar, porque justamente de esa forma van a tocar más eficientemente, se van a cansar menos, el registro agudo va a salir mucho más fácil, van a tener más brillo, más proyección, y el sonido va a coincidir mejor con el entorno. Lo que se ve todo el tiempo es que la gente que toca con boquillas grandes, el sonido en el registro grave y medio es un sonido lindo, normal, pero cuando van al registro agudo se achica, el típico sonido de pirámide. Y esto yo lo veo muchísimo, de gente que toca, hace alarde de tocar en el registro agudo y vos lo escuchás y llegan. Yo puedo tocar ahí, pero ese tipo de sonido no se escucha al frente de una banda. Si tocas en una big band de 30 personas y tenés que cortar la banda estando en la última fila, se te pierde. Y eso pasa porque estás cerrado, tocando con un volumen general del equipo demasiado grande para vos, y lo que haces es compensar esa falta de resistencia sana que tenés en el equipo cerrándote vos. Apretás las cuerdas vocales, cerrás la garganta, levantás la lengua, llega un momento que la lengua es tan plástica y puede adquirir tanta forma que llega un momento que pasa poco y nada aire. Apretás la embocadura y eso te mata el sonido arriba. Lo que se necesita para tocar arriba es velocidad de aire. Y si vos estás cerrado no puedes generar velocidad de aire. Entonces tenés que permanecer abierto. ¿Cómo lográs permanecer abierto? Es usando el equipo acorde para eso. El equipo que te permita a vos tocar abierto. La resistencia tiene que pasar de acá, acá. Si vos tocas abierto, el sonido es este. No sé qué irá a salir en la cámara. Bueno, ese es el
el sonido que corta y el que vos necesitas para un ambiente popular. La idea es esa, tocar con el equipo más chico que puedas, porque te va a permitir permanecer a voz abierta y poder poner aire en el instrumento. Si no pones aire en el instrumento, te sale el sonido chico. Che, Fede, y haces todo vos, tenés todo en tu casa, tenés las máquinas. Sí, ahí en el taller tengo, bueno, empezamos de a poco, primero se hacía todo manual, arranqué con la impresora, se hacía todo en un solo proceso y después... Claro, al principio no tenías la combinación con metal. Claro, Todo era todo del mismo material, de la misma resina. Y después con el tiempo quise ir buscando más por este lado de darle un núcleo más centrado y no que desparrame tanto. Las boquillas de resina la verdad que funcionan excelentemente bien, es más fácil porque no tienen tanto proceso. Y para la gente, incluso para la gente que le gusta que el sonido abra más acá, funcionan muy bien las boquillas de una sola pieza de resina. Con el backboard de metal, que no son estas, sino que la serie roscada, que se separa la copa del backboard, eso ya el sonido en vez de ser así, hace así, y con esos es bien al frente, es una masa de sonido que sale por allá. La idea o sea, proyecta distinto. Claro, a lo mejor vos te escuchás menos acá, pero allá adelante corre más el sonido. Bien. Son para diferentes gustos. Por eso yo lo que mantengo ahora son las versiones roscadas y esta que es de la línea Premium, que se llama. La roscada, estas son boquillas fijas, la roscada es justamente roscada para que puedas separar el top del backboard y así ponerle, si tenés un backboard podés probar diferentes tops. Claro. Y si conseguiste ya el top con el que te sentís cómodo, después haces el ajuste fino de resistencia al paso del aire y de amplitud o enfoque del sonido mediante el intercambio de las descargas de los backboards. Pero sí, hago todo ahí. Tengo 2 tornos, tengo un torno numérico, tengo un torno paralelo manual, que al principio arrancamos todo con lo más simple y sencillo y de a poquito fuimos comprando máquinas láser, bueno, de a poquito fuimos creciendo. Pero se hace todo desde que comienza hasta que sale el producto terminado en el taller. El pulido, todo. Buenísimo.